Muy buenas tardes. Vamos a ver lo que son las relaciones de la presión total, las presiones parciales, los números de moles de una reacción con un volumen y una temperatura constantes. Este video lo hago más que nada como una especie de subtema desplegado de un problema de un libro de Raymond Chang, al cual quiero resolver, que me causó en su tiempo varios problemas. No es tan difícil, pero en su momento no lo entendí. Y quería subir esto también como, digamos, conocimiento previo o introducción al problema en sí. Vamos a empezar recordando un poco a las leyes de los gases ideales. Recordemos que para un recipiente cerrado y con un gas contenido dentro de él, la presión total que hay ahí por el volumen es igual al número de moles por R, que es la constante de los gases, por la temperatura en el recipiente. Ahora, la presión total que hay dentro de ese recipiente es igual al número de moles totales del gas por la constante de los gases por la temperatura entre el volumen que está ocupando ese gas. Y en el caso de tener más de un gas dentro del recipiente, tenemos que analizar lo que es la presión parcial de cada uno de los gases. Para la presión parcial de un gas denotado como A, tenemos que dividir el número de moles de esa sustancia por la constante de los gases por la temperatura entre el volumen que ocupa. Y lo mismo para una sustancia B. En estos casos, la temperatura es una constante y tomamos en cuenta que el volumen también es una constante. El volumen sobre todo porque tomamos en cuenta que es el volumen del recipiente el que van a ocupar ambos gases, van a expandirse hasta contenerlo. Ahora, para la presión total, tomamos en cuenta las presiones parciales de cada gas. Así, la presión total dentro del recipiente es igual a la presión parcial de la sustancia A más la presión parcial del gas B. La presión total será igual a la presión parcial de A más la presión parcial de B. Descomponiendo cada presión parcial en cómo se obtendría, tenemos que las presiones parciales serían igual al número de moles de cada sustancia que va a multiplicar a las constantes RT entre V. Y como estas son iguales, podemos reescribir o reordenar la ecuación y sabemos que la suma de los moles de cada sustancia multiplicando por RT entre V va a ser igual a la presión total del sistema. Para este ejercicio vamos a tomar en cuenta un tiempo cero, que es en cuanto se dispone de la sustancia A dentro del recipiente y no hay presencia de la sustancia B. Es decir, los moles de B son igual a 0 y ese va a ser el número de moles de B inicial. Y un tiempo T1 que va a ser mayor a 0 y en el cual la sustancia A habrá reaccionado y habrá formado moles de la sustancia B. Por lo cual el valor de los moles de B ahora va a ser mayor a 0. En el primer caso de tiempo igual a 0, o tiempo inicial, el número de moles de A va a ser igual al número de moles totales que hay dentro de nuestro medio. Y en este caso también lo vamos a llamar número de moles de A inicial. Y la presión total va a ser igual, en este caso, a solamente número de moles de la sustancia A por RT entre V, o lo que es lo mismo, la suma de los moles, que es los moles de la sustancia A más 0 moles de la sustancia B, porque no se ha generado nada. Y en el caso de un tiempo mayor a 0, que en este caso está representado como T1, el número de moles de A va a ser menor al caso anterior, donde el número de
moles de A es igual al número de moles de A inicial menos los moles de A consumidos, que se va a representar aquí como una X. Ahora, enfocándonos en la ecuación del centro, vemos que A minúscula y B minúscula son los coeficientes de A mayúscula y B mayúscula. Entonces, A y B son un número de moles de una sustancia, ya sea A o B. Para obtener el número de moles que se generan en B, tenemos que dividir el coeficiente B entre el coeficiente A y luego multiplicarlo por el número de moles perdidos de la sustancia A. Esto es, por ejemplo, si por cada, digamos que A minúscula vale 2 y B minúscula vale 3. Por cada 2 moles de la sustancia A se generan 3 moles de la sustancia B. Entonces, para saber cuánto de sustancia B se genera a partir de una pérdida de moles en A, se divide B, que es igual a 3, entre A, que es igual a 2, y se va a multiplicar por los moles de A que reaccionaron o que ya no están presentes o que se transformaron. En este caso, la presión total del sistema va a ser igual a los moles de A presente más los moles de B presente, y esa suma la volvemos a multiplicar por RT sobre V, donde tenemos a los moles de A, que lo podemos representar como número de moles de A inicial menos X, cantidad de moles que perdimos, más número de moles de B inicial más la razón B entre A por X, que son los números, que son los moles que se generaron de B, donde los números de moles de B inicial pues van a ser igual a 0 por ser del tiempo 0, donde no se había generado nada. Estas cantidades de moles se pueden representar de diferentes maneras. En este caso elegí representarlos de esta forma, donde los dividí en 4 secciones, donde la presión total va a ser igual al número de moles de A inicial por RT entre B, que podemos considerarlo como los moles, como la presión parcial de A inicial, menos los moles de A consumidos, que es X, por RT entre V, que es también como la presión parcial, que se le va a quitar debido a que hay menos moles, por lo cual ya no va a generar la misma presión, va a generar menos, que se le va a sumar la presión parcial inicial, que es el número de moles de B inicial por RT entre V, que va a ser igual a 0 porque no hay moles de B en un tiempo igual a 0, y más los números de moles de B generados, que es la relación B entre A por X por RT entre V. Ahora aquí lo desglosé como la presión de A inicial más un incremento de X en los moles de A, o también puede ser como un incremento negativo, un decremento. Lo puse nada más para expresar que hay un cambio en la presión parcial. Y en este caso va a ser negativo y va a la presión parcial de A. En este momento pues va a ser menor que en el momento inicial. Y del otro lado tenemos la presión parcial de B, que es igual a la suma de la presión parcial de B al inicio más el incremento de la presión parcial de B después, o el hecho por los moles de B que se generaron. Esto da igual a una presión total, que es la presión parcial de A más la presión parcial de B en ese momento. También nos conviene conocer cuál va a ser el cambio de la presión a lo largo de que pasa una reacción, sobre todo viendo los productos que tenemos. Suponiendo que todos los productos son gases, podemos tener esta relación donde si hay una relación 1:1 en la generación de moles, por ejemplo un mol de A genera un mol de B, la presión total del sistema va a permanecer de manera constante, porque aquí no influye qué tipo de sustancia se esté generando en los gases, sino el número de moles de estos.
no importa, digamos, lo grande o pequeña de la molécula. Entonces, en una relación donde 2 moles de A se convierten en 3 de B, el número total de moles que hay dentro de todo el sistema va a aumentar, por lo tanto la presión total también va a aumentar. En un caso donde las relaciones sean mayores de un lado de la ecuación en B, pero no por mucho, por ejemplo en 4 moles de A da como resultado 5 moles de B, la presión total va a aumentar, pero no va a aumentar tanto. Va a haber un aumento, pero va a ser un poco más pequeño. Y lo mismo se puede aplicar de manera inversa. Cuando 2 moles de A forman 1 mol de B, la presión total va a bajar. Y cuando, por ejemplo, 7 moles de A van a generar 4 moles de B, pues la presión total va igual a disminuir, pero va a hacerlo un poquito menos la presión. Un ejemplo que tenemos aquí son estas 3 ecuaciones. En estos 3 ejemplos podemos ver cómo hay del miembro izquierdo 2 gases y el lado derecho un gas y un líquido, donde los líquidos no van a ejercer, líquidos y sólidos como tal no van a ejercer una presión parcial, solo los gases. Entonces vamos a contar el número de moles totales que hay del lado izquierdo. En este caso hay 2 sustancias A y B que se van a convertir en otras 2 diferentes que son, vamos a llamar C y D. En el primer caso tenemos que 6 moles de gas se van a convertir a 3 moles de gas y 4 moles de una sustancia líquida, en este caso el agua. Por lo tanto, lo que va a pasar aquí va a ser que la presión total de todo el sistema va a disminuir. En medio tenemos a un sólido, un gas, que se va a transformar en un sólido. En este caso, lo único que va a pasar es una oxidación del hierro y la presión que se ejerce dentro del sistema va a ser menor porque no se está formando ningún gas. Al contrario, está reaccionando con el hierro para estar oxidado y se va a quedar ahí. Y en el último caso va a reaccionar para convertirse en 2 sólidos y gas. En este caso 3 moles de gas oxígeno molecular. Por lo que aquí la presión al final va a aumentar dentro de todo el sistema.